Bueno, bueno, seguimos. Estamos conversando con el investigador, periodista, militar también, escritor argentino, José D'Angelo, que viene investigando, bueno, un montón de datos vinculados a un gran relato, ¿no? A una cesión de derechos exclusivos para instalar un relato reciente de la historia argentina, ¿no? Que Sí. se le entregó esa cesión exclusiva de usufructo a una izquierda, ¿no? A montoneros y afines. Con qué finalidad Sí. podría preguntarse los quienes nos ven? Mm. ¿Con qué finalidad? Y el kirchnerismo con eso neutralizó a cierta izquierda, la puso de su lado, y además tomó como una especie de combustible épico, que no se lo creen ni ellos, pero ellos nos quieren hacer creer que ellos encarnan las luchas revolucionarias de los años 70, no encarnan nada, Ah, en absoluto. claro. Lo dice también, yo estaba contándote lo que decía Caparrós, Mm. Martín Caparrós decía de las tres etapas de la construcción de la memoria. Dice, en la primera etapa, los revolucionarios de aquella época nos hicimos conocer solamente como víctimas. Bien. Solo se hablaba de las víctimas. Éramos víctimas de un aluvión de perros sanguinarios que salieron a perseguirnos solamente porque pensábamos distinto. Esa fue la primera etapa. Bien. Como explicaba que los ricos argentinos, en su visión marxista, los ricos, al conocer la metodología utilizada por los militares y por el peronismo para combatir a las guerrillas, Mm. no podían defenderlo, entonces le dejaron a estas izquierdas, Mm. el establishment le Mm. dejó el manejo del pasado reciente y de los derechos humanos. Claro. Se desmarcó, Eh, ¿no? La clase exactamente. rica se Exacto, desmarcó. le dejó el terreno Sí, libre. dejó el terreno libre. Así el PRO, por ejemplo, que gobernó de 2015 a 2019, el PRO o Cambiemos, Mm. no se metía con el tema porque además como ellos son ahistóricos Mm. y no entienden la importancia de lo simbólico, la importancia de la historia, de lo No. cultural, no lo entienden, dijeron, no, no nos metamos en ese lío. Y les regalaron, le dejaron... ¿Sabés que ese es un común denominador de todas las que podemos decir son los movimientos liberales o de derecho republicanistas de nuestra América Latina? Acá pasa exactamente lo mismo. Este gobierno eso lo entregó, por ejemplo, al relato de izquierda respecto a ese victimismo histórico, a Claro, que son claro, los claro, liberadores, los emancipadores ante una opresión, inclusive claro. imperialista, colonialista, Sí, sí, de sí. sociedad patriarcal, bueno, y de las burguesías, ¿no? Nacionales. Sí, sí, por Bueno, supuesto. eso está Pero entregado. fíjate vos Ellos que yo creen, ahora estoy apareciendo, yo estoy ellos creen, apareciendo ahora. José, a ver si está de acuerdo, ellos creen, los liberales clásicos, ¿no? Cometen el Sí. gran error, el gran pecado, de pensar que todo lo van a arreglar mejorando la economía. Y no entienden que No, acá no, hay una lucha cultural muy grande, hay una revolución cultural gramsciana que está instalada. Yo absolutamente. cambiaría, ¿sabés? El paradigma que él te acordás de Clinton es la economía estúpido. Es el Sí, relato cultural estúpido, porque por más exactamente. Es que. la batalla cultural. Es la Claro. batalla cultural estúpido. Bueno, resulta que ahora en estos días yo he salido en los diarios más importantes de la Argentina. Mm. He empezado a salir en algunos sitios en Uruguay por una denuncia nueva que hice. No, no de los casos del libro, que ahora voy a contar un caso del Quiero libro. llegar a lo que le importa a Uruguay en exclusividad, que son 21 uruguayos vinculados a una indemnización monetaria o pecuniaria por haber Claro, estado 10 días en Argentina, a lo sumo, y luego fueron extraditados a nuestro país. De esos uruguayos te comento que muchos están cobrando acá también una pensión remunerativa, que fue claro. creada por el gobierno Tabaré Vázquez en el 2006, y a través del BPS, que es el Banco de Previsión Social, ellos cobran Sí. esas remuneraciones y Está son bien, pero heredables. ordenemos un poco el relato para que nos entienda quien nos está Bien. viendo. Yo investigo el relato argentino, investigo la construcción de la memoria esta monumental, etcétera, y descubro las mentiras y las falencias y además cómo se roba plata con eso. En algún momento la revista Noticias sacó una tapa que decía paren de robar con los 70, paren Ajá. de robar con los 70, muy bien. En esa búsqueda, en esa investigación, yo lo que descubrí es que los revolucionarios de los años 70, uruguayos, argentinos, donde sean, que Mm. querían destruir al Estado burgués y reemplazarlo
por la dictadura del proletariado, la sociedad socialista, como quisieran llamarlo. Ahora son especialistas en sacarle plata al Estado burgués. O sea, el Estado burgués financia a aquellos revolucionarios que querían destruir el Estado burgués. Es una locura. Es una locura. Entonces yo investigando, me metí en un sitio público, en el que se puede meter cualquiera, en un sitio público argentino que es MPF, Ministerio Público Fiscal. Bien. Ministerio Público Fiscal. Y encontré /Plan Cóndor /víctimas uruguayas. Ahí me metí. Ministerio Público Fiscal /Plan Cóndor /víctimas uruguayas. Estoy anotando acá. Y entonces encontré varias historias, empecé a leerlas y descubrí un modus operandi. ¿Cuál es el modus operandi? Yo descubrí que este sitio oficial nos cuenta que determinada cantidad de ciudadanos uruguayos que estaban en la Argentina, y yo en esto, Rubén, soy muy práctico. Yo no me meto ni con qué hacían, ni si eran malos, si eran buenos. No me meto con eso. Yo voy a los hechos. Hechos, datos duros de la realidad. Sí. Los datos duros. El Ministerio Público Fiscal dice que estos ciudadanos uruguayos, unos 20 y tantos, estaban en la Argentina y fueron detenidos por las autoridades argentinas. Golpe militar. En la Argentina había un gobierno militar. Claro. ¿Ok? Y en Uruguay también. También, el 73 acá empezó, 27 de junio. Claro. Pero estamos hablando del 76. O sea, ya golpe militar en Argentina, ya gobierno militar. Claro, golpe militar, gobierno militar en Argentina. Resulta que las autoridades argentinas detienen a estos ciudadanos uruguayos, los llevan normalmente a un lugar, a un centro clandestino de detención que se conoce como Automotores Orletti. Sí. Ahí los tienen, ahí los interrogan, los golpean, los maltratan, esto, lo otro, todo. Sí. Creo todo lo que dicen. Sí. Pero a los 10 días, a los 11 días, a los 14 días, a los 16 días, son trasladados al Uruguay. Los pide la justicia uruguaya, ¿no? Los pide el gobierno, parece que fueron extraditados. Yo cuento lo que dice ahí. Sí. Pareciera ser no. La represión, y no hay que tenerle miedo a la palabra represión, porque si hay una represión es porque antes hubo una presión, porque la represión viene contra la presión. Entonces, la represión de las guerrillas en Uruguay y en la Argentina estaba coordinada. Entonces, los uruguayos se los llevan al Uruguay. Y allá tienen diversa suerte, pero todo lo que cuenta el Ministerio Público Fiscal allí es que todos terminaron procesados y terminaron cumpliendo determinada cantidad de años en prisiones uruguayas. ¿Punta Rieles hay una? Sí. ¿O algo Rieles? Sí, Punta de Rieles, sí. Sí, la cárcel de Punta de Rieles, sí. Pero hubo varias, sí, tuvo varios. Perfecto. Entonces yo veo que todos les pasa lo mismo. Los detienen los argentinos, están 10 días, 15 días, 7 días, 14 días, el que más está es 40 días, el que más está es 40 días. Están unos días acá en la Argentina y se los llevan al Uruguay, en donde son sometidos a la justicia, llamarlo como quiera, de la jurisdicción uruguaya. Sí, algunos tuvieron años, otros fueron liberados al tiempo. Hubo distintas suertes. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la Argentina hay una ley, lo que se llaman leyes reparatorias, dictadas por el gobierno de Menem. Una de ellas, la 24043, 24043, dice que el Estado debe pagarle a quienes hayan estado detenidos, vamos a simplificarlo, por las autoridades militares, vamos a simplificarlo. Sin el debido proceso. Los detenidos sin debido proceso, sin garantía de debido proceso, deben ser reparados. Acá fue igual. Acá hubo una ley reparatoria patrimonial en el gobierno Sanguinetti. Después vino alto, Rubén, porque esto es muy importante. Esta ley ordena pagar una indemnización por única vez. Una indemnización por única vez que se calcula de la siguiente manera. ¿Cuántos días estuvo detenido usted? 3 años.
3 años por 365 días da una cantidad de días determinados. Muy bien. Multiplíquese esa cantidad de días por la 30ª parte del sueldo más alto de la Administración Pública Nacional Argentina. Ajá. Vos sabés que, a ver, lo voy a mostrar, la revista, Bien. en la Argentina hace un mes más o menos se produjo un escandalete porque salió la noticia de que Nacha Guevara, Sí, la cantante, ya entrada en años, sí, que se exilió en los 70, sí. había cobrado una indemnización por el exilio. Entonces la revista Noticias Mm, sacó en tapa el tema y bien. la revista Noticias hizo un estudio aplicado a Nacha Guevara sobre esta ley 24043 y actualizó y dijo, ¿saben cuánta plata es a hoy ese día? Está indexado a hoy, ¿verdad? Al valor de hoy. Claro, Sí. la 30ª parte del sueldo más alto de la Administración Pública Nacional Argentina a hoy Sí, ¿cuánto son es? 4.500 pesos argentinos. 4.500 pesos. Ujú. Entonces, eso hay que multiplicarlo por la cantidad de días que estuvo detenido. Dice, yo estuve detenido tanta cantidad de días. Muy bien. Mm. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Resulta que yo digo, bueno, a ver, estos uruguayos, a ver, yo he conseguido, por mi labor periodística, el Mm. listado completo de las indemnizaciones. Yo tengo 12.000 casos de indemnizaciones pagadas por haber estado detenidos. Tengo todos los datos, el número de expediente, el número de liquidación del Ministerio de Economía, tengo Mm. todo, el Todo, monto, todo, todo. toda la información, Bien. toda la De información 12.000 de pagados, ¿no? 12.000 pagados, de Sí. 12.000 pagados, muy bien. Entonces, cuando leo los nombres de estos uruguayos, digo, bueno, a ver, voy a ver si cobraron. Mm, Si cobraron por los días que estuvieron detenidos acá. mm, ¿Qué me encuentro? mm. ¿Qué cobraron? Pero no, porque si yo agarro un ejemplo, Juana Pérez, ciudadana uruguaya que estuvo detenida en la Argentina de 11 días y Ah, después fue trasladada al Uruguay y ahí estuvo 3 años presa, ah. resulta que la Argentina no le pagamos 11 días por 4.500 pesos, porque eso serían 60.000, 70.000 pesos argentinos, no, le pagamos 17 millones de pesos. ¿Por qué? Le pagamos 25 millones de pesos, Mm, le pagamos 32 millones de pesos, a uno le pagamos 70 millones de mm, pesos. mm. ¿Se Sí, comprende? se comprende. ¿Y qué, cuál fue el Entonces, ¿qué ha cálculo? pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vinieron unos uruguayos muy vivos y nos tomaron de idiota a los argentinos, siendo cómplices unos funcionarios inescrupulosos, ladrones, fraudulentos, que les permitieron a estos uruguayos cobrar lo que no les correspondía. Ahora la pregunta es, ¿lo cobraron los uruguayos? Mm. ¿Y ahí? Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Efectivamente lo cobraron los uruguayos? Mm, Bueno, tendrá que hacer un exhorto el juez Lijo, Ariel Lijo, que es el que tiene la denuncia, para preguntarle a las autoridades uruguayas sí. si han cobrado. ¿Eso le pide el fiscal Federico Delgado. Delgado? Eso le Sí, pide el sí, fiscal, ¿verdad? claro, claro. Que aclare Pero eso. fíjate esto, yo te remarqué Sí. que estos uruguayos, que además es un A, ejemplo, a ver si nos ubicamos. En ese plan de indemnizaciones de un pago único, que son 12.000 y pico de personas, sí, figuran estos uruguayos. exactamente, Y estos uruguayos que figuran, figuran por un cobro exorbitante con un monto de millones de pesos. claro, que no responde al cálculo que establece No esa ley. responde a la cantidad de días que estuvieron detenidos Claro, bajo responsabilidad uruguaya, claro, claro. perdón, bajo responsabilidad de las autoridades argentinas. Exacto, exacto. ¿Sí? En Sí. la Argentina es un delito. En la Argentina, yo es lo que le digo al juez, Mm, es un delito. sí. Ahora, me dicen que en Uruguay también hay leyes reparatorias y que también habría una indemnización por única vez por Mm. la cantidad de días que tuvieron detenidos. ¿Es así? En Uruguay hay dos leyes. Hay una ley reparatoria patrimonial que se legisló en el primer gobierno de Sanguinetti cuando la apertura democrática del país. Esa Sí, ley reparatoria es de un pago, pero no solo de un pago. Es decir, se les paga un dinero, pero se les sí. restablece, por ejemplo, el escalafón laboral a aquellos que estaban en el exilio. Pero discúlpame, Me Rubén, explico? discúlpame. Sí. Discúlpame, para que entiendan las personas que nos están viendo. En la Argentina también hay dos cosas, pero yo quiero ir despacito para que se entienda bien. Lo primero que pasó es que estos ciudadanos uruguayos cobraron
por la cantidad de días que estuvieron detenidos en Argentina, pero también, es lo que le pido al juez que averigüe, cobraron por la cantidad de días que estuvieron presos en el Uruguay. Bueno, Lo cual, en la Argentina, es un delito, porque nosotros no tenemos que pagarle por las sí. cosas que haya hecho el Estado uruguayo. Y yo quiero Eso es llegar lo a que... esto. Sí, te entiendo la pregunta. Te Disculpame entiendo un la segundo. pregunta. Mm, Disculpame. Lo que te pregunto es, en Uruguay, además de que haya una reparación de cosas, lo que sea, Sí, en Uruguay también cobraron una indemnización por única vez por esos años que estuvieron presos. no. En Uruguay hay una ley indemnizatoria pecuniaria posterior del 2006 que les da aportes como si fuera una pensión vitalicia. Ah, entonces algo, alto. Es distinto. Por Entonces, eso te decía que hay dos cosas en Uruguay. Se dieron dos cosas. Se dio una ley reparatoria patrimonial, que fue un pago total de única vez, que comprendía varias pero, cosas. pero un pago Comprendía, de única vez, ¿en qué concepto? Porque por ejemplo, acá... por ejemplo, evaluaban una cifra indemnizatoria de tantos, yo qué sé, miles de dólares, y a su vez, por ejemplo, si esa persona fue lesionada en su propiedad privada, aduciendo de que esa propiedad privada no la pudo usufructuar, que tuvo lucro Sí, cesante, bueno, todo eso sí, también se le reparó. Pero además se ajá, le reparó la condición laboral. Por ejemplo, hubo exiliados. Yo tuve vecinos acá al lado de mi casa, fue un caso bien concreto, que sí, fueron tupamaros, pero el tipo era un grado 5 en medicina pediátrica y su mujer ajá, era nurse, jefa de nurse. Bueno, cuando volvieron al país, volvieron con el escalafón laboral como si hubieran trabajado todos esos años en el país, adaptado a esa antigüedad. ¿Me está explico? perfecto, está Ahora, perfecto. eso fue una ley, pero en el 2006, cuando vino la izquierda acá, cuando gobernó el Frente Sí, Amplio, se sí, despachó con otra ley, que es una ley que formuló Tabaré Vázquez, que la tengo por acá. Podés entrar al BPS, a la página oficial del Banco de Previsión Social, porque es el ajá. Banco de Previsión Social, que es nuestro banco, digamos, que da las prestaciones jubilatorias, el que les hace esos aportes a título de una pensión, como una pensión vitalicia, que la cobran Bueno, mes a pero mes. alto, discúlpame. Entonces, vos me estás diciendo, Rubén, que lo que acá es, yo por la cantidad de días que estuviste detenido te pago tanta plata, ahí no existe. No, no. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que estos uruguayos que han estado detenidos acá, en la Argentina, y cobraron una pensión, perdón, una indemnización por los días que estuvieron detenidos Mm, en el Uruguay lo que reciben es una pensión mensual, ¿es verdad? exacto, exacto. Por haber estado detenidos. Por haber estado detenido, Muy por bien. haber. Bien. Vos sabés que en la Argentina también. Ajá. O sea, en la Argentina, además de la indemnización por única vez, Mm, también los que han estado detenidos se hacen acreedores a una pensión graciable hereditaria ah, mensual por haber estado detenido. O sea que yo le pregunto al juez Lijo sí. si además de la indemnización por única vez, también estos uruguayos cobran en la Argentina una pensión. Yo estoy seguro que en el Uruguay la cobran. Sí. O sea, cobran de las dos orillas. ¿Es verdad? Ahora interesante lo que le preguntás al juez Lijo, ver si en Argentina también cobran esas Sí, pensiones sí, claro. graciables. Sí, sí, Claro, claro, sí, sí, claro. Que además cobraron una indemnización única. Eso por un lado, la sí, sí, indemnización única. Y además sí, son beneficiarios de esas prestaciones sí, graciables del Estado, de esas sí, sí, pensiones sí, graciables. sí. ¿Cómo Así nos que, equivocamos nosotros, Rubén? Nos equivocamos porque la verdad es mm, que yo pienso que mi padre, en vez de haberme educado con los valores que me educó, si mm, me hubiera puesto el Capital de Karl Marx o algún libro sobre la revolución de Mao, a lo mejor mi suerte hubiera sido distinta y hoy gozaría de pensiones, de homenajes. En la Argentina, alguien le dijo a Néstor Kirchner, o Néstor Kirchner dijo, la izquierda da fueros. claro, La izquierda da fueros, ¿es claro. verdad? Es verdad, Bueno, es verdad. así que, Es lo así que que dice Mujica. nosotros, ¿Viste lo que dijo Mujica en una no, entrevista? no lo vi, o sea, vi que Mira, me Mujica mandaste el dice en la libro, pero entrevista, yo soy socialista, pero no soy bobo. Dice, ¿y qué quiere decir eso? Mira, acá hay un capitalista que tiene una fortuna de 80 y pico millones de dólares. Yo no lo voy a ahorcar y a exprimir y sacarle todo el jugo, porque yo lo mm, preciso al tipo. Porque el tipo es el que sabe cómo funciona eso.
Yo lo Claro, claro. preciso, dice. Ahora, Es, el tipo dice, el día que existan factores que superen eso, no sabés ni qué quiso decir, una cosa sí, vaga, sí, sí, sí. factores que superen, no sé. Pero después dice, mirá, esto es así. ¿Viste la sífilis? Dice Mujica, el periodista. Sí, La sífilis es una enfermedad que es viva, no mata al huésped, porque si lo mata al huésped, se muere como enfermedad. Entonces exacto. se estira, dice. ¿Qué le está diciendo Mujica ahí? Le está confesando que el socialismo es como la sífilis, que Sí. tiene que parasitar al organismo, que es el capitalismo, lo tiene que parasitar, pero no matarlo del todo. ¿En qué sentido lo ejemplifica estableciendo esa analogía? Y hay que poner impuestos. Hay que poner impuestos, hay que poner impuestos. Y después todo esto que tú decís, los fueros, las impunidades, el relato victimista, ¿no? Ahora, Rubén, te hago una pregunta. ¿Cuántos minutos nos quedan? y yo creo que estamos a 5 de cerrar. Bueno, entonces déjame que te diga algo. En la denuncia también denuncio el caso de dos uruguayos que integrando la OPR 33 Orientales, Mm, Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, mm, cuando llegan a la Argentina en el año 73, en julio del 73, secuestran al gerente de la embotelladora Pepsi-Cola. Eso está puesto en la denuncia y está puesto en las noticias que salieron en la bien. Argentina. Ese secuestro le sale tan mal que Mm, la Pepsi-Cola decide no negociar con ellos, no negocia con secuestradores. mm, Entonces los tipos se ven obligados a mantenerlo 4 meses y largarlo. mm. Le salió mal el secuestro de Laurino, que Ajá, además entiendo que es uruguayo, ajá. Nelson Laurino, ¿ok? Sí, Bueno, sí. pero eso pasa en la Argentina. El artículo de donde yo leo esa información, mis fuentes son todas de izquierda, Mm, es el de la historia de la FAU, Federación Anarquista Uruguaya. ah, Y ahí dice que lamentablemente dos compañeros, cuando fueron a intentar cobrar el rescate, terminaron presos por la policía argentina. ah, Eran los compañeros Pablo Farías Lebdusca, mm, mm, y Aníbal Griot. Después te ujú. mando la Bien, denuncia y te mando las notas para que puedas bien, identificarlo. bien, te Y agradezco. resulta que dice que los compañeros, para no comprometer a la organización, ni al gobierno de Cámpora, porque esto se produce justo cuando en la Argentina gobernaba Cámpora, que era un tipo pro guerrillas, Sí, antes de que Perón le echara patadas, para no comprometer, se hicieron pasar por delincuentes comunes. Y la cuestión es que los compañeros Farías Lenduzca y Griot mm, fueron presos por un secuestro torcido cometido en un gobierno constitucional en la Argentina. mm, ¿Y qué crees que hizo después la izquierda? Le pagamos 25 millones de pesos a cada uno de indemnización claro, por haber estado detenidos. claro. ¿Se comprende? Se comprende, claro, claro. Entonces, eso te pido que también lo investigues. Yo Mm, creo sí, que la pelota está en el campo uruguayo, ahora la Argentina está avanzando, hoy el fiscal Delgado, el fiscal de la causa, sí. impulsó la investigación, así que la pelota está en el Uruguay. Nosotros Vamos, los vamos a argentinos, investigarlo de todo esto y vamos a ir investigándolo. Dijimos con Álvaro Alfonso de hacerlo, investigar estos temas. Estos perfecto, uruguayos, en qué situación están acá, qué es lo que perfecto, están cobrando acá, y ver, exacto. para Y que han cotejar. cobrado, porque Yo creo que acá han van a ser cobrado, acusados de un delito, acá van a ser acusados de un delito, ¿eh? No seguro. pueden decir, yo no sabía, sí que me trajeron acá a Argentina y me dieron 20 y tantos millones de pesos, no sabía que no se podía hacer. Qué Claro, macana, ¿sí? defraudación. Sí, sí, Son sí. revolucionarios financiados por la burguesía que querían destruir. Claro, no es increíble. La paradoja que se está dando es increíble. Es más, salieron ganando ellos económicamente. Le están cobrando al Estado, le están cobrando a las burguesías del Estado que quisieron tirar abajo. Vamos a seguir con estos temas, si te parece, José. A la orden, como dicen los uruguayos. Muy bien, vamos a ir especificando esta información. Muchísimas gracias. ¿El libro repetimos? ¿Repetimos el Sí, libro? ¿El el libro se título? llama La estafa con los desaparecidos, Ujú, bien. Mentiras y Millones, es el subtítulo. Y yo escribí antes otro libro que se llama ¿Mentirás tus muertos? Mentirás tus muertos, falsedades y millones detrás del mito de los 30.000 desaparecidos. Se compran en tiendas online, ¿verdad? Vas a cualquier tienda online. Se Acá creo compran que en por tiendas Mercado Libre online, ingresan y pueden ubicarlos. pero yo lo voy a hacer llegar al Uruguay porque lo voy a hacer llegar al Uruguay.
Bien. porque hay muchos amigos uruguayos que Si me quieren haces llegar uno, hago conocerlo. un sorteo entre los oyentes. Vamos a Pero hacer por un supuesto, sorteo. eso dalo por Sí, seguro, sí. dalo por hecho. Y voy a, Dalo por voy hecho. a investigar y voy a entrar a las páginas online porque debe estar seguramente los dos libros, ¿eh? Son Sí, muy señor. interesantes. Muchísimas gracias, José, por estar Un con nosotros. abrazo, Rubén, querido. Que pases muy bien. Buena Un jornada. abrazo grande. Chau, Igualmente, chau. ¿eh? Chau, chau.